Bueno, muy buenas a todos. Mi nombre es Bruno Leza, soy licenciado en psicología. Hago consultorio en Pinamar y en Mar de Ajó. También soy docente. Bueno, ahora actualmente con el tema ya conocido de la pandemia, me estoy manejando de manera virtual a través de videollamada y por llamada telefónica también. Y bueno, la idea de hoy es poder entrevistar a Rodrigo Moreno, que es licenciado en psicología, magíster en drogadependencia. Bueno, comentarles un poquito cómo, antes de iniciar, cómo lo conozco a Rodrigo. Eh, Antes de recibirme, al hacer la tesina de grado, el trabajo integrador final, opté por la temática de adicciones, que era eh, bueno, las pasantías en ese momento las estaba realizando en una institución que se trabajaba con esta temática. Entonces bueno, lo conozco a Rodrigo a través de las redes, justamente ahora que está todo Así este es. tema. Entonces bueno, ahí tengo acceso a un libro de él y bueno, tengo el gusto y el agrado de encontrarme del otro lado con una muy buena recepción y muy buena predisposición siempre. Hemos hablado vía telefónica en otros momentos, he supervisado con él y bueno, hoy tengo el agrado de poder entrevistarlo. Así que bueno, Rodrigo, te agradezco que estés del otro lado, muchas gracias por tu tiempo. Te agradezco también la disposición, lo dicho, y bueno, y el intercambio que siempre hemos podido hacer, igual que estamos haciendo ahora a través de algo tal vez no pensado de esta forma tiempo atrás, que es un poco lo que estábamos hablando hace un rato. Sí, por supuesto. Bueno, Rodrigo, preguntarte primero que nada cómo venís con la atención virtual, cómo te estás adaptando a esta nueva modalidad. Bien, bueno, ya al principio fue toda una situación novedosa, valga la reiteración, porque el- la experiencia que teníamos usando estos dispositivos a veces estaba supeditada solamente para alguna situación de emergencia o más que nada para uso personal. Y me fui encontrando en las primeras semanas con que continuaron casi la totalidad de mis pacientes que venían haciendo terapia de manera presencial, después que se dio inicio a la cuarentena. Y en la medida que se fue extendiendo esta situación, a día de hoy, se fueron retomando algunos pacientes que había tenido proceso terapéutico en otros momentos y a su vez dado inicio a terapia personas que no hemos tenido una entrevista o una sesión presencial en ningún momento, ¿sí? Eh, o sea, la situación fue haciendo que el, el curso que está teniendo toda esta situación social eh, se fuera como amoldando o se fuera incorporando, se fueran entrelazando eh, con la clínica psicológica, ¿sí? Eh, las situaciones de las adicciones, bien sabemos que desde hace muchísimo tiempo vienen en franco crecimiento, ¿sí? Desde pensarse, desde la asociación general que se hace de adicción con consumo de sustancias, que bien sabemos que las adicciones son un espectro enorme de problemáticas, en las cuales el consumo de sustancias es una más, tal vez la más visible, la más nombrada, pero los consumos problemáticos aplican a, a sustancias, a actividades, a formas de vincularse. Eh, Bien sabemos que venían en un desarrollo, eso no ha cambiado y toda esta situación general eh, ha puesto de manifiesto también, eh, no digo que haya generado más, pero sí tal vez que ha puesto de manifiesto también estos crecimientos, ¿sí? Estos crecimientos, en el sentido que ahora, por el tiempo que sea, o algunas cosas quedarán, eh, se, han, se han monitoreado más los comportamientos en términos de salud de muchos grupos, ¿sí? Eh, entonces, me fui por distintas aristas, pero la cuestión era poner el acento en esto. Las adicciones
han continuado en un franco crecimiento. Nos encontramos también con la buena noticia de que hay mucha producción teórica y técnica de hace mucho tiempo. 20 años atrás no había tanta bibliografía sobre lo que son abordajes de adicciones. Sí había mucha bibliografía sobre químicos, sobre efectos de sustancias y estadísticas vinculadas al consumo. Por centrarse lo que era lo adictivo, más que nada en el consumo de drogas y no en toda la estructura, la complejidad de la estructura que hay detrás con respecto a quién o quiénes consumen y sostienen. Entonces, hoy en día, la buena noticia es esta, digamos. Hay muchas estructuras, hay mucho conocimiento y hay mucha producción y revisión permanente con respecto a cómo nos posicionamos frente a este complejo y proceso que tiene que ver con lo adictivo. ¿Sí? Creo que eso es como para que sea una de cal y una de arena, ¿no? Porque siempre, digamos, se dice esto, ¿no? Las adicciones vienen creciendo, y remarco esto que voy a decir, lo remarco. Y fíjate, Bruno, que no estoy diciendo el problema de la droga, sino estoy hablando de las adicciones. Se lo voy poniendo al lado del consumidor y entendiendo que no estamos hablando solamente de consumo de droga. ¿Sí? Bien, bien. Yo te quería preguntar, Rodrigo, cuando vos hablás esto de quizá no poner el acento tanto en la sustancia, sino en la esfera, ¿no? O en esto por ahí que lo rodea. Vos en algún momento yo te escuché hablar de la prevención específica y prevención inespecífica. Quizá tenga que Correcto. ver con esto, ¿no? Bien. La prevención específica justamente tiene que ver con esta aclaración en la cual hoy en día muchos sectores, mucha gente que afortunadamente ocupa lugares en los cuales se digitan las políticas públicas, ha entendido esta cuestión de que hablar de adicciones o hablar de prevención de adicciones o hablar de tratamiento de adicciones es intervenir en toda la esfera compleja del desarrollo humano, en salud y de manera integral, y no centrarse en los objetos de consumo que históricamente eh, han sido las drogas, ¿sí? O sea, sabemos la historia de algunos países que muy visibilizados mundialmente han puesto su acento en las drogas, han hecho la guerra a las drogas, y por ahí las políticas diseñadas tiempos atrás se ponía el acento en el problema de la droga, cuando la droga de por sí, yo siempre he dicho, y muchos colegas adictólogos también, no tiene corporalidad, ¿sí? No es una entidad, no es algo que tenga vida propia, sino que toma ciertas características o dimensiones en el marco de un contexto y en base a la historia y las características de quién o quiénes la consuman. Entonces, el problema de las drogas es un problema que estaría semánticamente, o que habría estado semánticamente mal planteado, ¿sí? Ujú. En todo caso, sería el problema que subyace en muchos grupos o personas que derivan en que se entable un vínculo adictivo con algunas sustancias, ¿sí? Sí, ahí también es algo que me gustaría consultarte. Vos hablás bueno, que el consumo está dentro de lo que es la drogadicción, obviamente, ¿no? Pero que no todo consumo lleva a una situación de dependencia. Obviamente tiene sus riesgos, ¿no? El consumo, pero me gustaría poder indagar más que nada en estos factores predictivos que vos mencionás en tu libro, o por ahí te he escuchado también hablar de cierta funcionalidad, ¿no? Bien, correcto. Eso tiene que ver con todo el entramado subjetivo, emocional, histórico y social que puede haber eh, enmarcando al subgrupo que consume. O sea, vos decís esto de la funcionalidad y claramente es en esa dirección que tenemos que poner el acento, porque cierto es, más allá de los riesgos, cualquier situación de consumo, cierto es
que ese consumo adhiere y se transforma en otra cosa cuando cumple una función para quien practica ese consumo. ¿Sí? Por eso es que hablamos de consumos problemáticos y necesariamente, guste o no, se malinterprete o no, tenemos que tener conocimiento que hay consumos que no lo son y que no son problemáticos. Pero que a su vez por encerrar un riesgo nos encierran en una situación conceptual muy compleja, ¿sí? Porque si yo le pongo un adjetivo a la palabra consumo, quiere decir que ese consumo puede existir sin ese adjetivo. No obstante, eh, en más de una ocasión he escuchado decir a adictólogos con mucho más años de los que tengo yo en la temática, decir que todo consumo es problemático. Entonces, hago estas dos aclaraciones, ¿sí? Si le pongo el adjetivo es porque hay algunos consumos que no lo son. No obstante, aquellos consumos que no lo son encierran en potencialmente el poder llegar a serlos, razón por la cual eh, hay que tener cierta cautela siempre, ¿sí? Ahora, vamos a esto, más allá de la cuestión conceptual. ¿Cuáles son los factores preadictivos eh, y paraadictivos que tienen que ver con lo que vos me señalabas? Van a ser aquellas situaciones que hacen que un consumo pueda llegar a potenciarse. O sea, si un consumo a una persona le va permitiendo subsanar, paliar situaciones en las cuales no encuentra otra forma de tramitarlas, nos encontramos ante una situación de mucho mayor riesgo que en una persona en la cual algún consumo no le produce esta situación. ¿Sí? Digo, siempre para pensar no solamente en la situación de consumo, sino en las características de la persona o del marco en el cual esta persona va a consumir. ¿Sí? Por ejemplo, un dato no menor y cada vez de mayor, eh, de mayor foco para poner en esto son todos los factores que tienen que ver con identidad con respecto a las situaciones de consumo. ¿Sí? Eh, y esto se ve claramente en los adolescentes, pero a su vez vemos que la adolescencia pareciera ser una etapa que no solo se ha prolongado en el tiempo, sino pareciera ser una etapa contagiosa para muchas personas adultas que de repente nos encontramos viéndolo con funcionamientos adolescentes. ¿Sí? Digo, si no vamos a centrar el consumo, es decir, siempre en los adolescentes, cuando yo me encuentro que una parte importante de los pacientes que he tenido y los que tengo eh, tienen 40 y hasta 50 años, ¿sí? Entonces, por eso estamos hablando de una etapa evolutiva que la podemos ubicar en una cronología determinada y a su vez en una característica de un funcionamiento que pareciera ser o que no se terminó o que se anestesió con el tiempo y reapareció. Pero bueno, me fui en esta aclaración. Lo que quería señalar era de la adolescencia, es la cuestión de la identidad que viene a aportar, que pareciera venir a aportar la situación de consumo. Entonces, esto lo vamos a ver a distintos niveles, digamos. Me define la actividad en cierto grupo, lo que yo hago con cierto grupo. ¿Sí? Así como si nos juntáramos, no voy a usar un ejemplo en el cual yo conozco, si un grupo se juntara a jugar al fútbol, lo que define esa juntada es el acto de jugar al fútbol. Entonces, ese acto da una identidad a ese grupo, incluso puede ser en el grupo de WhatsApp, grupo de fútbol, ¿sí? O sea, la acción de fidelidad, la pertenencia, ¿sí? Bueno, lo mismo ocurre con el consumo o con ciertos tipos de consumos, ¿sí? Entonces, no es un dato menor entender esto y conocer que somos un ser social y que por lo tanto lo que nos da pertenencia a un grupo va a tener una importancia muy grande, ¿sí? Pertenecer al grupo de los que consumen, pertenecer al grupo de los que no consumen, pertenecer al grupo de los psicólogos, pertenecer al grupo de los psicólogos que trabajamos en adicciones, ¿sí? O sea, las pertenencias nos definen y también pueden llegar a marcarnos
un camino al tánatos bastante eh, directo, ¿sí? En tanto y en cuanto no podamos ver la complejidad que hay en el acercarse y quedarse en ciertos comportamientos. Claro, sí, Claro. cuando hablabas de, de estas cuestiones de que muchos adultos se comportan como si fueran adolescentes, como que se borra una línea generacional, ¿no? Y antes, por ahí, los adolescentes tenían que de alguna manera enfrentarse, ¿no? A los adultos, a la diferencia, y ahora es como que quedan un poco eh, medios a la deriva, ¿no? No tienen, como que los adultos actúan de una forma similar y como que no encontrarían bien de qué diferenciarse, ¿no? Sí, el adjetivo viejo ha pasado, o tal vez siempre ha tenido una connotación negativa en varios campos, y, y yo sospecho de las cosas que hemos naturalizado y las que no. Eh, Porque algunos que ya tenemos algunos años, no sé si somos viejos, no, depende quién nos defina, quién nos mire. Yo todavía me encuentro en algunos circuitos con gente mucho más grande que yo que me dicen, ¿cómo andás, pibe? Y eso que era motivo de ofensa muchos años antes, y me son, ¿sí? Tal vez porque algo del pensar que lo viejo es negativo. Sospecho que este borramiento generacional tiene esos riesgos, ¿no? En el cual solamente lo nuevo vale cuando lo nuevo no tiene experiencia y no tiene recorrido X en lo que fuere, y viceversa, ¿no? O sea, creo que se trata de ver las complementariedades entre lo que ya tiene un recorrido, o quien ya tiene un recorrido, llámese viejo, tal vez en este marco, y quienes vienen a ser eh, los que aporten nuevas lecturas o una nueva energía o la vitalidad de los inicios, eh, viene a ser la otra parte, ¿sí? Seguramente hace falta la combinación de estas dos fuerzas para poder llevar y sostener cualquier acción tendiente a la salud, a generar conocimiento, a poder intercambiar. Si fuéramos todos viejos o si fuéramos todos jóvenes o si fuéramos todos novatos en algo, fuéramos todos experimentados, no sé qué tipo de intercambios podrían llegar a darse, ¿sí? Eh, También desconfío mucho de quien se sienta y se siente que por la experiencia puede dejar de preguntarse cosas, ¿sí? Trato de tener bastante cuidado de no caer en ese lugar, ¿sí? Sí, sí, es muy interesante lo que planteas. Yo te quería hacer una consulta como para ir ya finalizando. ¿Qué pensás acerca de estos consumos? Yo pensaba, antes de tener la charla con vos, en el consumo de marihuana que está tan naturalizado, ¿no? Hoy en día. Pero bueno, en realidad son muchos los consumos tan naturalizados. Yo por ahí ponía el foco más en lo que era esta sustancia porque la de la marihuana porque, viste, con todas estas cuestiones medicinales y viste que de alguna forma vienen como a enmascarar, ¿no? De alguna forma el consumo o como que no es dañino para la salud. Muchos pacientes, eh, que, no sé, en consultorio te plantean esto, a ver qué piensa uno, ¿no? Ujú. Desde el rol Sí, profesional. sí. No sé si vos te encontrás con esto. Yo me he encontrado con ese tipo de planteos y antes entraba en ese interrogatorio o en ese debate. Y hoy en día salgo por el lado más simple, que es volver a aclarar esto, ¿no? Lo adictivo tiene que ver con una modalidad relacional. Entonces, ahí ya el debate no sería si estamos hablando de marihuana, cigarrillo, este, ir al gimnasio, alcohol, whisky o cocaína, sino la modalidad relacional, la forma de relacionarse con ciertos tipos de consumo. Entonces,
Si bien puede ser cierto, de hecho hay estudios que van tomando aspectos muy recortados y muy delineados de que ciertas sustancias en ciertos marcos tienen una característica que pueda tener, pueda perseguir objetivos eh, que tienen que ver con mejorar la salud. El consumo de esa sustancia es otra cosa. Entonces es tomar los argumentos de un lado para usarlos en otro lugar. ¿Sí? Entonces, nos vamos a encontrar que mucha gente o muchos sectores, a veces jóvenes, otras veces no tanto, volviendo a lo que señalábamos hace un rato, van a enarbolar una bandera de defensa de algo que en realidad son argumentos eh, eh, forzados para ser adaptados en otro marco. ¿Sí? La otra vez veía un dibujo, un gráfico de una chica adolescente que le decía, pero mamá, la marihuana es medicinal, sí, pero vos no estás enferma, le dice, como diciendo, poniendo acento en esto, ¿no? Claro, Bromeando con esta situación y a su vez veniendo a hacer un señalamiento de una hondura bastante marcada, diciendo, está sacando los argumentos de un lado para otra cosa, ¿sí? claro, Si alguien claro, quiere justificar un consumo, que lo haga, yo no quiero posicionarme, he tratado siempre de no hacerlo desde ningún lado moral ni nada de ese orden que se le parezca, ¿sí? Siempre he centrado que el lugar en el cual yo señalo los consumos como problemáticos tiene que ver con un aspecto de la salud, no de la moralidad, no de la criminalidad. Esas son otras lecturas sumamente complejas que hace falta que lo hable gente especialista en esas aristas. Yo no lo soy, yo en lo que me he recorrido, en lo que me he especializado es en lo que tiene que ver con los consumos problemáticos o las adicciones. Y las adicciones hacen que uno conozca sobre consumidores de drogas y no sobre drogas. ¿Sí? Así que con respecto a la naturalización del consumo, yo sospecho de la naturalización de muchos consumos. ¿Sí? O de la naturalización del consumo abusivo de alcohol también, ¿sí? Que la legalidad o la ilegalidad no nos marque, no nos haga pensar que es una peligrosa o no peligrosa solamente porque algo sea legal o ilegal. claro, claro. Rodrigo, otra de las cuestiones que no me gustaría dejar pasar sería, en tu libro también, me resulta muy interesante la metáfora esta que yo te la he comentado en otro momento del árbol y del tutor, ¿no? Me Ah, parece muy bueno ese árbol bebé y quizá como venimos al mundo, ¿no? Desprotegidos o con la necesidad de que alguien nos mire, que nos cuide y que esté a nuestro lado, tan necesario. eh, este tutor al comienzo, que después, ya cuando uno crece, no es que uno, me pareció interesante la frase esto de que el tutor ya no es que ya no lo necesitaba más, sino también que muchas veces impide el poder seguir creciendo, ¿no? Y esto en estas temáticas se da mucho, por lo menos lo he visto mucho en consultorio. bueno, lo has dicho mejor que yo. Ahí, digamos, remarco esto que vos mismo acabas de señalar. Esto que es necesario en algún momento de la vida, en otro momento empieza a ser lo que nos impide crecer y desarrollarnos. Y uno y lo ve de una forma tan marcada y es tan difícil trabajar con esta parte, porque a veces quien consulta es este árbol, este tutor, perdón, la confusión, no es el árbol. Bueno, a veces sí. Quien consulta es este tutor que está impidiendo el crecimiento de este árbol o que no pudo retirarse o no encontró la manera, pero a su vez tiene el interés y la inquietud de poder hacer algo para mejorar esta situación. Entonces es una situación muy compleja y muy dilemática porque es intervenir y señalar y confrontar cosas a veces a la única parte que está demandando un tratamiento, ¿sí? Eh, que es la familia, ¿sí? Pero es una parte que la clínica
termina siendo la clínica psicológica en esto termina siendo muy trabajosa y muy reconfortante y muy entusiasta a la vez, porque uno va viendo cómo muchas familias, a pesar de haberse transformado, algunos integrantes o varios, en este tutor que ha impedido el crecimiento, se cuestionan cosas y quieren trabajar en esa dirección y a veces retoman espacios terapéuticos individuales, a veces los inician, bueno, otras veces no, otras veces cae todo el proceso, ¿no? Pero eso es lo que hace que la clínica en adicciones sea muy compleja, dinámica y, y muy movida, ¿sí? Ujú. Sí, sí. Pero bueno, la verdad que está buenísimo poder pensarlo así, poder trabajar en los vínculos, me parece que es súper necesario ante estas problemáticas y otras más, ¿no? Esto quizá apuntando a lo que hay también detrás del consumo, que era también lo que yo leía mientras vos hablabas durante la entrevista, ¿no? Eh, Ujú. Así que bueno, Rodrigo, un gusto. Vamos finalizando por acá, si te parece. Bueno, dale. Muy agradecido. Y bueno, también agradecido Agradeció, a la situación esta que también como que nos alentó, por lo menos a mí, a llevar a cabo la entrevista, que era algo ya que teníamos ahí hablando y nunca lo terminamos de definir. Y me parece que sí, bueno, esta situación le podemos buscar el lado favorable por ahí, ¿no? pero claro que sí tiene muchos lados favorables, como toda adversidad. Y si no los tiene, tal vez sea porque todavía no se los hemos visto. Exactamente, exactamente. ¿Eh? Y bueno, espero Bueno, que haya más encuentros de esto y seguimos sí, trabajando. acá estaremos. Bueno, Rodrigo, ¿Eh? muchas gracias. Un Muchas gracias. saludo. Dale, perfecto. Nos Hasta vemos. luego. Chao, chao. Chao, chao.